Bueno, mis hermanos, continuando con la palabra del Señor, que seguimos en la epístola a los Romanos, y en esta ocasión eh, me toca el capítulo 12, los versículos 9 al 16. Amén. Y los leeré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Les pido que me acompañen a orar para pedirle al Señor que Él tome dominio de esta predicación. Padre Celestial, en esta hora te doy muchas gracias por la responsabilidad que has encomendado en mi vida de poder ser el portador de tu palabra. Señor, tú entiendes y conoces mi vida, mis limitaciones, Señor, y te pido perdón primeramente por mis pecados y que el deseo, Señor, de mi corazón es para que tu palabra también pueda ser entendida por nuestros hermanos. Me puedas dar gracia, me puedas dar sabiduría, me puedas llenar con tu Espíritu Santo para que esta palabra realmente llegue al corazón de nuestros hermanos y pueda causar una hermosa edificación para nuestra iglesia. Te lo ruego por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amados, mis queridos hermanos, como ya hemos visto, eh, hemos pasado en este capítulo 12 a la parte práctica de la epístola. Hemos podido entender que el centro de este capítulo está en el primer versículo, que se hacía referencia a un comportamiento en consecuencia con las misericordias de Dios expuestas en los capítulos anteriores, del 1 al 11. Todos estos capítulos anteriores nos demuestran a Dios obrando a través de personas que no le buscaban, personas que no querían tener ninguna relación con Él, y Él ha provisto por medio de su evangelio un amor poco entendido por nosotros con nuestras mentes tan pequeñas, pero gracias al Señor, Él ha provisto por medio de su evangelio un amor incalculable. Hemos recibido elección, justificación, regeneración, adopción, glorificación, y todas estas misericordias recibidas han de tener una consecuencia en la vida de quienes se ven afectados por ella. Hemos sido profundamente afectados por esta misericordia gracias al Señor. Y el curso que viene tomando estos versículos, mis hermanos, son una serie de consecuencias que se tiene que hacerse visible en la vida cristiana y que constituyen, y podemos llamarle, un código de ética cristiana al que se sujeta el creyente. ¿Por qué razón? Por el impacto del amor divino en nuestras vidas. Y como respuesta a él,
y de la doctrina expuesta hasta el final del capítulo anterior deben, mis hermanos, deben producir consecuencias para nuestra vida. Y el apóstol, hasta el final de la epístola, nos enseñará sobre la vida que se desarrolla aquí, en este tiempo presente, en la esfera de la salvación. Por esto, mis amados hermanos, en esta ocasión le invito a que pueda examinar su vida a la luz de la palabra, pueda ver en su diario vivir cuáles son las prácticas que tiene y cómo han afectado usted ha visto estas consecuencias de la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Hemos desarrollado cambios en el tiempo presente? Y Pablo nos quiere encaminar, mis hermanos, acerca de esto que se llama la santificación, que es la transformación interior en el poder del Espíritu y que conduce a una práctica de vida totalmente contraria, mis hermanos, a la natural del no regenerado. Esta forma, mis hermanos, de ética no solo es concordante con la enseñanza bíblica y con el ejemplo de Jesús, sino que permite manifestar a Cristo ante el mundo en el compartimiento con los creyentes. Podemos ver en este capítulo, mis hermanos, tres áreas. Lo que nos enseñaba nuestro hermano Katsumi en estos dos versículos, nos enseñaba cuál debe ser la actitud del creyente para con Dios, y en esta enseñanza se ve claramente la obra que el Espíritu Santo hace en el cristiano, identificándolo con Cristo y produciendo un profundo cambio interior que se manifiesta en acciones concretas en el exterior. De esa entrega incondicional a Dios se desprende también lo que nos hablaba nuestro hermano Jacob en el servicio, en la iglesia y en el trabajo para la edificación del cuerpo y la ayuda a los demás hermanos. Esta enseñanza también mencionaba algunos dones con que el Espíritu Santo dota al creyente, citando aproximadamente 7 de ellos e indicándose cómo deben ser ejercidos en la congregación. Y hoy, mis hermanos, nos tocan dos temas muy importantes que son la ética cristiana en el amor hermanable. Y sigue luego con la máxima expresión de amor, que es, ¿cómo es esta? Orientada hacia los enemigos. Amén, que el Señor nos ayude. Pablo, mis hermanos, conduce la exhortación del pasaje hacia la manifestación de las virtudes cristianas, que culmina con la enseñanza de volver bien cuando se recibe mal, que es sin duda la máxima expresión de la identificación con Cristo. Dios nos ayude, mis hermanos, para que esta palabra sea de tremenda bendición y nos ayude a ejercitar este amor. Y nos habla que el amor del cristiano debe ser sincero, debe evitar el mal y a buscar el bien, en el versículo 9, debe producir afecto fraternal y humildad, versículo 10, diligencia y devoción, en el versículo 11, resignación, paciencia y oración, caridad y hospitalidad, perdón de las ofensas, simpatías por las alegrías y las penas de los demás,
concordia y humildad de espíritu. Deberíamos mirar, mis hermanos, la palabra de Dios y ver dónde estamos más débiles y fortalecer aquellas debilidades. Nadie es perfecto para decir yo cumplo con esta lista mencionada. Al contrario, todos de alguna u otra forma necesitamos entender lo que es el amor enfocado en estos versículos. Tenemos el versículo 9 que dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados, queridos hermanos, este versículo nos habla del fundamento del ministerio en la iglesia, que es el amor. Y esto debe quedarnos muy claro, no se trata de un amor humano, sino del divino derramado en el corazón de cada creyente por el Espíritu Santo, como habíamos aprendido en Romanos capítulo 5, versículo 5. Es el amor que se ha manifestado sin palabras con el hecho de la muerte expiatoria de Cristo, a favor de quienes éramos pecadores. Es la suprema confianza y firme seguridad de quienes son amados por Dios, cuyo amor no lo afecta ninguna circunstancia ni acción. Entonces el sentido que el apóstol da aquí del amor no es tanto una fuerza aislada, sino la acción divina que influye y condiciona el comportamiento de los que son poseídos por él. Que el Señor nos ayude. El amor es la expresión natural de la vida cristiana y el distintivo universal de los creyentes, reconocible visiblemente por el mundo. Cuando en Juan vemos en el capítulo 13, versículos 34 al 35, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que améis los unos a los otros como yo os he amado. Y también, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis el amor los unos a los otros. Por lo tanto, como veíamos en la prédica anterior, que el amor es superior a todos los dones y criterio para el ejercicio de ellos. Y es como un camino más excelente, dice en 1 Corintios 12:31, que el amor, que el ejercicio de los dones sin amor es un mero ruido que molesta a Dios y a la iglesia. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Por esto, mis hermanos, por esta causa añade que el amor debe ser sin fingimiento, pero debe reconocerse que solo el amor que procede de Dios es sin fingimiento. Cualquier otra manifestación es en cierta medida una limitación de ese amor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a amar de una manera desinteresadamente, desprendido de un amor en el cual Dios se entrega, se da en beneficio de quien no merece ser amado. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Por esto, mis hermanos, en este caso debe ser sin vanas expresiones de afecto meramente exterior, que convierten el amor en hipocresía y que es la forma más indigna de la mentira, que no consiste en tan solo en hablar de amor, sino que en amar con un profundo
corazón sincero, íntegro delante del Señor. No consiste en amar con conveniencia. Como por ejemplo, me va a importar unas personas que tienen altos estándares en la ciudad, como por ejemplo, por conveniencia puede ser que nos queramos agradarle a algún jefe, a algún alcalde de la ciudad por conveniencia y apegarnos a él solamente, no con algo real, sino que solamente por interés y no con un corazón íntimo, con un amor íntimo, real del corazón, sino que debemos hacer acciones concretas, mis hermanos. En Primera de Juan nos dice en 3:16-18, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y fíjese que añade el versículo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo podemos poner en práctica esto, mis hermanos? Y la verdad es que somos parte de una iglesia y siempre, mis hermanos, siempre en nuestra iglesia van a surgir necesidades, ya sea por hermanos que queden sin trabajo, por enfermedades que los hermanos puedan quedar imposibilitados. También nunca debemos olvidarnos de quienes nos pastorean. Entonces, si cerramos teniendo como para aportarle a ellos, y si cerramos nuestro corazón, dice la palabra del Señor, ¿cómo podemos manifestar el amor de Dios en nosotros? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Muchas veces también, mis hermanos, se hacen ayudas y muchas veces hemos visto que muchos lo hacen por obligación y que el Señor nos ayude y me ayude primeramente a mí a no ayudar por obligación, sino que siempre hacerlo con un corazón sincero, manifestar el nuevo nacimiento del Señor, aportar para la obra del Señor, eh, como dice acá la palabra, eh, no cerrando nuestro corazón. ¿Podemos cerrar nuestro corazón muchas veces? Sí. Y que el Señor nos ayude para que siempre, mis hermanos, podamos eh, entender este amor que sin dudas es Dios quien lo provee. Por otro lado, el apóstol insta a aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Pero muchos mis hermanos comentaristas parafrasean esto y le dan esta explicación. A lo que realmente habla el texto es que el amor sea sincero y esfuérzate por evitar lo que es perjudicial para los demás y esfuérzate para hacer lo que es amable y útil. Muchas veces, mis hermanos, debemos tener cuidado cómo tomamos esta enseñanza. Y el cuidado que debemos tener es no satanizar todo. Por ejemplo, podemos decir, Dios aborrece lo malo y por tanto esto es del diablo. Como por ejemplo, los instrumentos dentro de la iglesia electrónicos son del diablo.
Las mujeres se les dice a aquellas que se maquillan, eso es del diablo. Las que usan pantalones, eso es del diablo. Eso hay que aborrecerlo, eso aquí. Y muchas veces nos transformamos más que personas que edifican, sino que somos personas que hacemos tropezar al hermano. En más de una ocasión, mis hermanos, hemos visto familias destruidas, padres repudiando a sus hijos por el simple hecho de haber dejado el pensamiento tradicional. Muchas veces maridos, mis hermanos, que han obligado a las esposas a vestirse de cierta manera por interpretaciones erróneas de la palabra, o de los padres a los hijos en el mismo sentido, y han producido serios problemas que afectan la vida de quien se le exige sujeción. Y se deja de lado, mis hermanos, lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que en cualquier situación es una relación de amor como la que Cristo ha tenido con nosotros. Mis hermanos, nosotros debemos aborrecer todo aspecto del mal, sobre todo el de no ser piedra de tropiezo en el camino de otros. Que el Señor nos ayude a interpretar bien la palabra y a no caer, mis hermanos, en juicios que no vienen muchas veces al caso. Por otro lado, mis hermanos, la mente llena de virtudes produce una conducta buena. ¿Y con qué estamos llenando nuestra mente? Tenemos esa necesidad insaciable de tener pensamientos limpios de inmundicia, porque cuando, mis hermanos, la mente se satura de asuntos impuros, la contaminación espiritual se produce y nuestras acciones estarán vinculadas a lo que no es bueno. Por lo tanto, mis hermanos, nuestras acciones surgen de un proceso en la parte espiritual que comienza por la mente, al establecer un pensamiento que debe ser vinculado al plano de lo que es bueno. Y dice Filipenses en el capítulo 4 y 8, dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Incluso, mis hermanos, también en nuestras conversaciones, ¿qué es lo que hablamos? Y la palabra del Señor nos enseña, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Debemos, sin duda, ser ejemplo en todo, en todas buenas obras. Por otro lado, también nos insta a amarnos los unos a los otros con un amor fraternal. ¿Y a qué se refiere esto? Que en esta ocasión hace referencia a los cristianos y el amor fraternal, que tiene que ver con un amor tan filial como es el de padres e hijos. Pero también se aplica al efecto tierno de cualquier tipo. Aquí, mis hermanos, sin duda la idea es que los cristianos se amen con la misma sinceridad y ternura como que si fueran parientes cercanos.
Una virtud de esto, mis hermanos, es que no propaguemos la falta del otro. Pero no significa de ningún modo que debemos avalar el mal obrar o el pecado del otro. Pero tenemos herramientas necesarias, mis hermanos, necesarias, como están en la palabra del Señor, de sacar a algún hermano del error. Sin duda tenemos esta obligación moral porque nos identificamos con Cristo de amar a todos, incluido a los malos, pero en forma muy especial, el amor en la forma natural de la relación entre nosotros. Somos hijos del mismo Padre y miembros del mismo cuerpo. Y de ahí que el Pablo hace la referencia a este amor fraternal, fraterno. Y a la vez esto demuestra, es signo, mis hermanos, del nuevo nacimiento. Primera de Juan 13:14 dice, el amor a los hermanos, no, dice, quien es incapaz de amar a sus hermanos debe preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. ¿Cómo nos amamos, mis hermanos? Dios mismo le dice a una iglesia, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y lo contrario a esto, ¿saben lo que es? Las contiendas, las murmuraciones, que seamos hermanos del mismo cuerpo y vivamos peleando unos a otros, que nos descueremos y cuando hacemos nuestras juntas y vamos a tomar oncecita y almuerzo y esté en nuestra mesa el hablar mal de nuestros hermanos, estamos contradiciendo nuestra fe. Que el Señor nos ayude. Por otro lado, si en nosotros hay legalismo, estamos enfatizando nuestra vida solo en apariencias. Y eso también es una manifestación perversa de hipocresía. Amados, sin la realidad del amor fraterno entre nosotros, no es posible el testimonio ante el mundo de que el cambio transformador del Evangelio en nuestras vidas. Urge, urge, mis hermanos, poner en nuestra vida estas prioridades bíblicas, comenzando por establecer el amor, que es el camino más excelente, y dándonos ejemplos uno a los otros. Que el Señor nos ayude. Por otro lado, mis hermanos, dice la palabra del Señor que en que es importante cuando dice en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Martín Lutero tiene una frase muy especial con respecto a esto y dice, no se trata de una distinción de cortesía, sino de que en todos los actos de respeto y amabilidad debemos tomar la iniciativa, en lugar
de esperar que los demás nos honren, debemos adelantarnos a ello en la manifestación del respeto. ¡Wow! ¿Cuántas veces, mis hermanos, alguien nos ha hecho algo y lo único que queremos es que Él venga y se arrodille delante de nosotros y nos pida perdón? Que el Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor: antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios nos ha perdonado. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32. Y así también lo enseña en otro lugar: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, sin alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses, en el capítulo 3, versículos 12 al 13. ¿Cómo nos perdonó Cristo, mis hermanos? ¿Cómo hemos podido disfrutar de ese perdón? ¿Cómo no vamos a ser capaces nosotros de poder perdonarnos entre nosotros? Un verdadero creyente, mis hermanos, no exige derechos, sino que perdona sin esperar ningún tipo de restitución. Mis hermanos, nosotros debemos buscar la restauración del que ha tenido algún tropiezo espiritual. Y esta es la enseñanza del apóstol en relación con la acción del amor ante la falta de los hermanos. Dice en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que el Señor nos ayude. Muchas veces nos llenamos de juicio y queremos disciplina para el hermano. Expulsión de la iglesia. Me río porque hay un meme, hay un sticker fuera de mi iglesia. Y muchas veces somos severos en cuanto a las caídas de los hermanos y buscamos sancionar y disciplinar, y pocas veces restaurar. Y el apóstol eso nos quiere enseñar. Hey, es necesario y nos pide que para la restauración hay algún tipo de confesión de falta. No hay algún tipo de confesión de falta, sino que la acción tiene que ver con levantar al caído. No de burlarse de su caída, no de ser tan severo y buscar la disciplina, sino que ayudarle, restaurarle, levantar al caído. Que busque la restauración y aliento para su vida y siga adelante. Que el Señor nos ayude cada día, mis hermanos, a amarnos con un amor fraternal, a no disfrutar de las caídas de los hermanos, al contrario, preocupando, orar, llamar, estar pendiente. El versículo 11 nos dice que en lo que requiere diligencia, en lo que venimos hablando,
que no seamos perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y Pablo exhorta a los hermanos a no ser inactivos, al contrario, que se manifieste la diligencia y el celo y devoción a Dios, que también se refiere a las actividades que tenemos en nuestra iglesia, que se hagan con diligencia, que no se cansen ni sean indolentes, por el contrario, sean fervientes en espíritu. Que el Señor nos ayude. Y el impulso, mis hermanos, del amor es la diligencia en el servicio. Y el máximo ejemplo que tenemos es Jesús, quien se entregó con diligencia hasta el extremo a dar su vida en la cruz. Dice su palabra que el espíritu de los cristianos es más bien un fuego que arde sin cesar en ellos. Y donde no arde, no hay luz. Que el Señor nos ayude. Mis hermanos, en este caso, y podemos bajarlo a la práctica, muchas veces también se nos invita al culto una hora y siempre, mis hermanos, tendemos a llegar un poco tarde y hablo por mí mismo. Muchas veces no hay diligencia en nuestra vida. Es porque muchas veces no nos importa los servicios. ¿Y cuántas veces es por poco interés? Porque muchas veces somos perezosos, mi hermano. Se entiende que sí, hay muchos que trabajamos, también se entiende que algunos no alcanza porque tienen que descansar, pero hay otros, mis hermanos, que probablemente les sea necesaria una reprensión, volver a Cristo, volver a ser abastecidos por Él. Que el Señor nos ayude. También Él dice: en lo que se requiere diligencia, no perezoso. Dios, mis hermanos, ha actuado a través de su Hijo para poder salvar nuestra vida, venir a este mundo, salvarnos, y siempre actuó con diligencia. Y Él dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Por lo tanto, mis hermanos, al creyente se le requiere el fervor de espíritu, que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, inflama la intimidad del espíritu del cristiano, conduciéndolo a una acción dinámica bajo su impulso. De otra manera, el espíritu del creyente hierve en él al impulso del Espíritu de Dios, en contraste con la forma de vivir del perezoso. Por otro lado, mis hermanos, nos enseña que debemos ser fervientes en espíritu sirviendo al Señor, es decir, haciendo servicio al Señor influenciado en nuestra actividad y celo por un deseo de servir a Cristo. Este elemento, mis hermanos, de la base así entendido, describe el motivo del que deben proceder el celo y la diligencia. La idea, mis hermanos, aquí es aprovechar al máximo cada oportunidad, como dice en Efesios en el capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
Que el Señor nos ayude a aprovechar bien nuestro tiempo, mis hermanos. Por otro lado, mis hermanos, en el versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Nosotros, mis hermanos, debemos estar alegres, ser pacientes, orar, por muy adversa que sean o se presente cada circunstancia. La esperanza y la paciencia y la oración no son solo deberes, sino la fuente más rica de consuelo y apoyo. Esta esperanza, mis hermanos, de salvación es el medio más eficaz para producir paciencia en las aflicciones que tenemos presentes. Porque si sentimos que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de compararse, mis hermanos, con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. No será difícil soportarlos con paciencia y lo más importante que el apóstol recalca, la cercanía con Dios en oración. Y añade perseverancia y fervor en la oración que por su naturaleza implican la fe y la capacidad y la voluntad de Dios de concedernos el bien necesario. Para nosotros no es ninguna novedad, mis hermanos, ya a esta altura, que nuestra vida diaria conlleve dificultades, conlleve aflicciones, que han sido y serán parte de toda nuestra vida aquí en la tierra. Es nuestra experiencia de vida. Sin embargo, en medio de nuestros conflictos, la esperanza está por delante, sobre cualquier circunstancia. La palabra del Señor nos enseña que esta esperanza no avergüenza, porque se sustenta no en mí, sino que en Cristo mismo. En la comunión con Cristo, el Espíritu produce fruto, y uno de cuyos elementos que lo que es el gozo. Por lo tanto, amados, el gozo preside la vida cristiana en cualquier situación, siendo el mismo Dios de la esperanza quien llena de gozo nuestra vida. Y por esta causa demanda que el cristiano esté siempre gozoso y que se goce continuamente en el Señor, que ese gozo sea abundante siempre. El gozo en la esperanza descansa también en el conocimiento que tengamos personal de Dios, sabiendo que como es el Dios que es soberano, quien controla todos los acontecimientos, y que las mayores dificultades son conducidas por Él, también para bendición de los suyos. Y sin duda, mis hermanos, la esperanza está relacionada con la manifestación de Jesucristo, a quien esperamos ansiadamente, ansiosamente, su segunda venida. ¿La espera, mis hermanos? ¿Espera la segunda venida del Señor? Y por esto que las tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como dice en 2 de Corintios 4:17. Por esta razón, mis hermanos, la prueba produce esperanza, y la esperanza se consolida alentando por la palabra que produce en nosotros consuelo y aliento necesario. Y el resultado final de nuestra fe, de la prueba de la fe,
es que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Pero existe otra cosa también que el apóstol nos enseña, que es la oración como fuente de poder. La palabra del Señor, mis hermanos, nos enseña que debemos orar en todo tiempo, dialogando insistentemente con nuestro Dios. No para obligar a Dios a hacer algo, sino con humildad siempre, con temor. De Él recibimos fortaleza, mis hermanos, cuando no hay ninguna fortaleza en nuestra vida. Él nos multiplica nuestras fuerzas. Él nos da consuelo en nuestros momentos de más angustias. Él abastece de su fuente inagotable y nos manda a orar sin cesar. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Jesús, que oró en todo momento, pidiendo dirección, oró por gratitud, mis hermanos. Que el Señor nos ayude y que no estemos alejados de la oración. Al contrario, mis hermanos, que tomemos nuestros horarios para orar, nos enseñaba nuestro hermano Tanelo, hagamos nuestros horarios. ¿Cuántas veces Jesús oró por gratitud, pidiendo dirección? Y nosotros, mis hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho esta oración? Señor, te doy gracias. Te doy gracias por salvarnos, por salvar mi vida. Te doy gracias por esa tremenda obra que has hecho. Me conozco y conozco mis pecados, y aún así, Dios, me viniste a salvar. Te doy gracias por sustentarme cada día. Gracias a tu cruz, gracias por tu perdón. Debemos orar como iglesia, mis hermanos, para que sigamos viviendo para la gloria del Señor. Por otro lado, también el versículo 13 nos dice: compartiendo que amor se refleja, y en la consecuencia de la misericordia de Dios en nuestra vida también se refleja compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Estas virtudes, mis hermanos, son frutos del amor que mencionaba anteriormente, y significa hacerse partícipe y hacer que otros participen en cuanto a las necesidades de los santos. Y también tiene que ver, sean comunicativos y tomen parte en las necesidades de los santos, considerándolas como propias. Y los miembros del mismo cuerpo tienen y deben tener los mismos intereses, sentimientos y destinos. Por lo tanto, la alegría y el dolor de un hermano, la alegría y el dolor debe ser de todos. Y las necesidades de uno deberían ser una carga común. Así que, mis hermanos, este tema, como mencionábamos anteriormente, tiene esta idea también de ser comunicativos por aquellos que necesitan. Y entre todos, ayudarnos mutuamente, como el ejemplo que tenemos de los primeros cristianos que compartían sus bienes. Y ese es un excelente modo de vivir la vida cristiana. Dígame usted, ¿no es hermoso compartir? Ustedes que han compartido
No es hermoso, no se disfruta el hecho de entender de que lo que Dios nos da y que no es algo que nosotros nos hayamos ganado, sino que entendemos que Dios es el que nos provee todas las cosas para disfrutarla y podamos también disfrutarla con nuestros hermanos. ¿No es maravilloso, mis hermanos, compartir de lo que Dios nos da? Y que el Señor nos siga ayudando a ser una iglesia que comparte las necesidades con los santos. Eso demuestra un claro, mis hermanos, entendimiento de la palabra de Dios. Y no debemos ignorar, mis hermanos, y yo pensaba en esto, no debemos ignorar en que se nos vienen quizás crisis económicas, donde debemos estar. Si somos parte de una iglesia y somos parte, mis hermanos, somos hijos del Señor, no debemos olvidarnos de los acontecimientos que vayan pasando en nuestra sociedad. Que el Señor nos ayude. Por otro lado, mis hermanos, para ir ya avanzando, ya nos quedan los últimos versículos. También, mis hermanos, aquí nosotros tenemos un hermoso desafío. En Gracia Soberana somos una iglesia media internacional. Y muchas veces, mis hermanos, nuestros hermanos de afuera requieren de nosotros los que somos locales en cuanto a la hospitalidad, a recibirlos, para que no lleguen atrasados el día domingo en la mañana. No, mentira. Pero sí muchas veces sienten ellos la necesidad de poder recibirnos. ¿Y cuál es la idea del versículo acá? Es que no tan solo podamos recibir a quien necesita, sino que vayamos a buscarlo. O sea, que haya esa intención de una invitación, de poder hospedar. Qué hermoso sería, mis hermanos, que tuviéramos este deseo. Por otro lado, el versículo 14 nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En esta ocasión, el ejercicio, mis hermanos, del amor y el cumplimiento de los deberes de benevolencia no deben limitarse a los santos o al pueblo de Dios, sino que el mismo espíritu también debe manifestarse hacia nuestros enemigos. Y aquí la palabra traducida como bendecir significa tanto orar por el bien de alguien como hacer el bien. Pero lejos, mis hermanos, lo más importante de este mandato es de desear o orar para que el mal alcance a nuestros perseguidores y enemigos. Debemos desear y orar sinceramente por su bien. No basta con devolver el mal con el mal. Ni siquiera, mis hermanos, con desterrar los sentimientos vengativos, que debemos ser capaces de desear sinceramente su felicidad. Todo aquel que conozca su propio corazón sabe lo difícil que es cumplir esto por la corrupta naturaleza humana. Mis hermanos, Calvino lo menciona de esta manera. Dice así: esto es arduo, lo admito,
y totalmente opuesto a la naturaleza del hombre, pero no hay nada demasiado arduo para ser vencido por el poder de Dios, que nunca nos faltará, siempre que no nos descuidemos en buscarlo. Y aunque difícilmente se puede encontrar a alguien que haya avanzado tanto en la ley del Señor como para cumplir este precepto, sin embargo, nadie puede pretender ser hijo de Dios o gloriarse con el nombre de cristiano que no haya alcanzado en parte esta mentalidad y que no resista diariamente a la disposición contraria. He dicho que esto es más difícil que soltar la venganza cuando alguien es herido, porque aunque algunos refrenen sus manos y no se dejen llevar por la pasión de hacer daño, sin embargo desean que alguna calamidad o pérdida les suceda a sus enemigos. E incluso cuando están tan apaciguados que no desean ningún mal, apenas hay uno de cada 100 que desea el bien a aquel de quien ha recibido una injuria. Es más, la mayoría de los hombres se atreve a lanzar imprecaciones, pero Dios por medio de su palabra no solo refrena nuestras manos de hacer el mal, sino que también somete los sentimientos amargos en nuestro interior. Y no solo eso, sino que quiere que seamos solícitos por el bienestar de aquellos que nos molestan injustamente y buscan nuestra destrucción. Wow, mis hermanos, la verdad que esta enseñanza, mis hermanos, estos versículos nos ayudan a mirarnos, nos ayudan a reflexionar y ver cómo actuamos en el día a día. Sin duda necesitamos de estos consejos, ya que muchas veces sí nos persiguen, sí hablan mal de nosotros. Y cómo estos consejos, mis hermanos, nos ayudan a bendecir cuando no hablen mal de nosotros. Y por otro lado, dentro de nuestro caminar diario existen personas que nos desafían a vivir por estas enseñanzas. De hecho, yo tengo el dueño del local que yo arriendo, mis hermanos, es una persona que si usted la conociera le darían ganas de agarrarlo muchas veces del cuello. Porque una persona que trabaja y ejerce presión bajo amenazas. Entonces, siempre, si me atraso un día, por ejemplo, en el arriendo, oiga, devuélvame el local si no paga y me entienden, y cada cosa que él hace y me habla siempre es bajo amenaza y que muchas veces me tengo que morder la lengua y aguantarme, pero hoy día la palabra del Señor me dice, no, tranquilo, tienes que orar por esta persona, no desear el mal, no hablan mal de esta persona, debemos de bendecir cuando nos maldigan. Y maldecir, el término castellano de maldecir significa, mis hermanos, simplemente decir mal. Esto es hablar mal de otro. Así que también, mis hermanos, otra cosa que es importante es la maledicencia es el gran arma del envidioso. Y la palabra dice abiertamente, el chismorreo está prohibido abiertamente por Dios mismo. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, Levítico 19:16, porque el chisme o la maledicencia atenta contra la vida de la persona, afectado su reputación.
Por otro lado, en Proverbio dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Son como un veneno que se asimila con gusto y saben además que siempre hay alguien dispuesto a oír el chisme. Y el malo está atento al labio del inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora en Proverbios 17:4. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a no acostumbrarnos a andar con el chisme para un lado y otro. Dios protege a los justos de oír chismes, y los maledicientes, buscando aparentar la paz, producen contiendas. Por tanto, donde hay maledicientes, concluyen los conflictos, porque dice la palabra, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Proverbios 26:20. Hermanos, aquí el versículo nos está invitando a alejarnos de la compañía de los maledicientes. ¿Por qué, mis hermanos, cuántas miserias y conflictos se han producido por la maledicencia? Dios nos tenga apartado de ella. Oremos al Señor por eso, mis hermanos. Sigamos el ejemplo nuevamente de Jesús. De este modo actuaba el Señor, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Jesús nos dejó el ejemplo para seguir sus pisadas. Dios nos ayude. Por otro lado, ya terminando, mis hermanos, tenemos el versículo 15, cuando dice que nosotros debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. El amor, mis hermanos, produce no solo el perdón de los enemigos, sino una simpatía general, mis hermanos, en las alegrías y las penas de nuestros semejantes. Y en especialmente de nuestros compañeros cristianos. Aquí la disposición que aquí se ordena es todo lo contrario, mis hermanos, de una diferencia egoísta hacia cualquier interés que no sea el nuestro. El Evangelio exige que sintamos y actuemos bajo la impresión de que todos los hombres son hermanos, que tenemos una naturaleza común y un destino común. Amén. Qué hermosa, mis hermanos, es la simpatía genuina. Cuán semejantes somos a Cristo es el hombre que siente las penas y las alegrías por los demás como si fueran propias. Nos alegramos de los triunfos de los hermanos por muy básicos que sean. Y no se trata de algo fingido, sino real. Por ejemplo, cuando un hermano está creciendo en la palabra del Señor. ¿Cuál es la típica? La típica es, ahora es pura teoría y es poca práctica. Es más de lo que habla, más de lo que hace. ¿Y cuánto nos hemos envuelto en estos tipos de comentarios, mis hermanos? Que el Señor nos ayude a contentarnos con las bendiciones de los hermanos cuando están creciendo en el Señor,
cuando se han sido levantados de una caída, cuando el hermano está entendiendo y madurando en la palabra del Señor, a contentarnos, cuando lo vemos más seguido, hermano, en la iglesia, ¿no? Cuando lo vemos que llega un hermano que se perdió mucho tiempo y aparece, ¿cómo lo recibimos? También, mis hermanos, se exhorta a llorar con los que lloran. Esto es compartir la tristeza y asociarnos, mis hermanos, de las lágrimas con los que lloran. No llorar con el llanto del prójimo, que es deleitarse o mostrarse con indiferencia en el mal ajeno. ¿Estamos siendo, mis hermanos, indiferentes a los padecimientos de los hermanos? Debemos preocuparnos. Nos afectan sus enfermedades, los males ajenos y especialmente de nuestros hermanos. La verdad, mis hermanos, es que debemos movernos a misericordia. Y también, obviamente, mis hermanos, tener misericordia por aquellos que no reciben consuelo. Como dice el predicador en Eclesiastés, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Eclesiastés 4, versículo 1. Que el Señor nos revista de su gracia, mis hermanos. Y para concluir, el versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Amados, la idea es que tengamos un mismo sentir, es decir, que estemos unidos en sentimientos, intereses, objetivos, que no haya discordia y desacuerdos, que aprendamos y sigamos y tengamos este sentir que vivir para la gloria de Dios. Que tengamos este sentir el cual tuvo Cristo. Que gracia soberana, mis hermanos, tenga este mismo sentir que tuvo Cristo. Que no aspiremos a la fama, al éxito, que nos alejemos del legalismo, que mostremos el verdadero amor a todo el mundo, el verdadero amor entre nosotros, a no ser sabios en nuestra propia opinión, sino que cada día vivamos porque murió y resucitó por nosotros, y que mostremos un amor sincero, así como quien vino a morir y rescatar lo que se había perdido. Hoy tenemos la dicha de ser embajadores en el nombre de Cristo. Y la palabra que llevamos siempre y tenemos que llevarla siempre en nuestras bocas es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar al Señor por su palabra. Padre amado, te damos muchas gracias por proveernos cada día de tu amor. Gracias porque tú nos abasteces de tus enseñanzas para vivir cada día para ti y para tu gloria. Gracias por
aconsejarnos. Gracias por iluminar nuestra vida. Gracias, Señor, porque sin duda cada vez que tú nos enseñas, ya sea por mi pastor o por los predicadores, es una fuente de agua inagotable, en donde podemos rendirnos a ti, rendir nuestra vida tal cual somos, Señor, lleno de faltas, lleno de errores, y necesitados que tu gracia y tu sabiduría cada día nos ilumine, nos aliente, nos esfuerce a vivir para tu gloria, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, sea de mucha bendición para mi vida y tanto para también la vida de mis hermanos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.